minutos. Hi, everyone. Thank you for joining us. We will start the presentation in 4 minutes. Thank you. Bueno, nuevamente, muy buenos días a todos. Gracias por aceptar la invitación. Voy a cambiar un segundo el idioma al inglés para nuestros inversionistas extranjeros y ya volvemos al español. Hi, thanks again for joining us, for accepting our invitation. For foreign clients and investors, recall we will have English translation. To have access to this option, please go to the translation button in your screen. Thank you. Bueno, mil gracias nuevamente a todos por aceptar esta invitación. Le damos muchas gracias a Patricio Navia, reconocido cientista político en Chile. Patricio es doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Nueva York, con máster en Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago y licenciado en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Illinois. Es profesor titular de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales y profesor titular de Estudios Liberales de la Universidad de Nueva York. Yo creo que todos conocemos muy bien a Patricio, siempre agradecemos su compañía y sobre todo que nos pueda acompañar en un momento
tan oportuno y tan cerca, además de los resultados de las elecciones del pasado domingo, que creo que van a ser bien importantes de cara a lo que viene a futuro, y no estoy hablando solamente del 2021, ¿no? Para nuestros clientes, recuerden, vamos a tener una sección de preguntas al final de la presentación de Patricio. Pueden enviar sus preguntas a través del botón de preguntas y respuestas o Q&A en sus pantallas, y yo le daré lectura al final. También, por favor, les pedimos que al cierre del evento respondan una encuesta que les estaremos enviando y que podrán ver en sus pantallas. De nuevo, bienvenidos a todos. Bienvenido, Patricio. Mil y mil gracias por acompañarnos y te doy la palabra para tu presentación. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con todos ustedes 2 días después de la elección importantísima que se realizó en Chile. Creo que un título que es apropiado para mi presentación es este de abrocharse los cinturones de seguridad, que se vienen turbulencias. Algo de esto lo podíamos prever, algunas de las otras cosas fueron un poco más difíciles de prever, pero mi presentación en general va a versar sobre estos 10 temas. Para los que quieran, la presentación va a estar disponible también. Se la pueden pedir a Credit Corp y Credit Corp les puede enviar una copia de esta presentación a todos ustedes. Los puntos centrales entonces de lo que voy a decir y en lo que me voy a explayar es que independientemente de la composición de la Convención Constitucional, que va a ser más bien de izquierda, ya sabíamos de antes que sus 155 miembros iban a tener incentivos para dejar su huella en el nuevo texto, o sea que íbamos a tener incentivos para que la Constitución fuera una Constitución como el resto de las nuevas constituciones en América Latina, bastante larga, bastante extensa, con muchas contradicciones. Esto iba a pasar igual, independientemente de quiénes entraban a la Convención Constitucional. Adicionalmente, la condición de mayoría de 2/3 que tiene el proceso constituyente para pasar las reglas, tiene que haber una mayoría de 2/3, incentiva al maximalismo, contrario a lo que se argumentaba en Chile, que podía ser una constitución minimalista. Cuando tienes esa mayoría de 2/3, logras lo que se conoce como un omnibus bill, ¿no? Le metes de todas las cosas para así conseguir mayor apoyo a la constitución. Tercer punto que ya sabíamos es que los chilenos quieren mucho más derechos sociales, quieren ampliar la gama de derechos sociales garantizados en la Constitución y por lo tanto los candidatos hicieron campaña prometiendo más derechos sociales. Eso nos va a llevar a una constitución que yo denomino una constitución arbolito de Pascua o arbolito de Navidad, como le dicen en Chile, arbolito de Pascua, o una constitución equeco, esas divinidades andinas de la abundancia que van a tener de todo y para todos. Después vamos a ver cómo se puede pagar por eso, pero por el momento los miembros de la constituyente que quieren capturar la atención de la gente y que no van a tener que estar ahí después para buscar formas de pagar por esos derechos que ponen en la Constitución, van a poner muchísimos derechos en la Constitución. Eso significa que la verdadera mala noticia es lo que viene después del proceso constituyente, después de que se promulgue la nueva Constitución, porque ahí vamos a tener un proceso de judicialización, porque la Constitución va a ser larga, con muchas ambigüedades y muchas contradicciones. Y por lo tanto, después de que se promulgue, vamos a entrar a procesos de judicialización más o menos parecidos a lo que tiene en Brasil y a lo que tiene en Colombia, en que la Corte Constitucional o el Tribunal Supremo, en el caso de Brasil, tienen que determinar cuáles de los principios constitucionales es más importante y cuál debería tomar precedencia, porque pues, hay demasiados principios constitucionales y no hay financiamiento para todos los derechos que la Constitución establece. Entonces, como Chile es un país latinoamericano, tiene los mismos problemas de los países de América Latina. Los chilenos en general quieren ser Suecia, pero se comportan como país latinoamericano y eso significa que al final van a tener más bien los problemas de los países latinoamericanos y no los problemas de los países de Europa del Norte. Adicionalmente, la pandemia ha desnudado debilidades en la red de protección social, desigualdad, informalidad y confianza en instituciones, poca confianza, y eso también va a estar presente como background al proceso constituyente. En el contexto de
conflicto entre China y Estados Unidos, somos amigos de Estados Unidos, pero más socios comerciales con China, el contexto internacional va a tener vientos que soplan en contra y algunos vientos que soplan a favor, como el mejor precio del cobre, y eso va a generar ciertas oportunidades, pero también ciertos problemas. El principal problema, a mi juicio, que yo veo con el proceso constituyente es que va a poner mucha presión al gasto fiscal y eso va a hacer que Chile caiga por el mismo camino de endeudamiento que tienen las otras economías de América Latina y que genere entonces eventualmente problemas de deuda una vez que las tasas de interés comiencen a subir. Ok, vamos por orden entonces en cada uno de los puntos. Voy a pasar relativamente rápido por un punto que es muy importante y que se olvida muchas veces, y es este argumento sobre la maldición de los commodities en América Latina. Esto es que los países dependen mucho de una exportación o de pocas exportaciones y que por lo tanto se mueve la economía junto a los precios de esas exportaciones. Cuando los precios andan bien, entonces cuando los precios andan bien, entonces el país anda bien; cuando los precios andan mal, el país anda mal. Y los países de América Latina tienden a ser procíclicos, crecen mucho cuando los precios del petróleo andan bien. Fíjense aquí en Venezuela, desde el año 99 en adelante, tenemos precios del petróleo muy altos y a Chávez le fue bastante bien. Cuando los precios del petróleo empiezan a caer, pues al gobierno revolucionario venezolano le va muy mal. Es esa condición procíclica lo que ocurre en todos los otros países. Precio del café, que afecta mucho a países de América Central, Colombia también, pero tiene una economía bastante más diversificada. Precio del trigo, precio del cobre, que es muy importante para Chile, y que en los años de vacas gordas, pensemos el último periodo o los últimos años del gobierno de Lagos y el primer gobierno de Bachelet, muy exitosos, todos los recuerdan muy bien. El segundo gobierno de Bachelet todos los recuerdan muy mal, pero porque los precios del cobre iban a la baja. Ahora tenemos precios del cobre al alza y eso es viento de cola, le va a ayudar a la economía chilena en los próximos años, pero también va a plantear un desafío para la Convención Constitucional, porque dado que se percibe que hay mucha holgura fiscal, entonces va a ser más fácil poner más gasto en la Constitución y eso va a eventualmente tener problemas. Esto, por cierto, el precio del litio. Entonces, el problema de América Latina es un problema de vacas gordas y vacas flacas. Se supone que en los años de vacas flacas, los países de América Latina tienen que ahorrar, perdón, los años de vacas gordas tienen que ahorrar para los años de vacas flacas. Y eso es lo que hizo Chile a comienzos de este siglo, entre 2000 y 2010 más o menos. Y después nos hemos dedicado a vivir, a gastar como si estamos en años de vacas flacas. Y eso es lo que nos está pasando ahora, pero con la recuperación económica que se viene y los precios del cobre, estos van a ser en realidad años de vacas gordas, pero como tenemos mucha desigualdad, mucha pobreza, mucho desempleo producto de la crisis del COVID, vamos a tratar al país como si fueran años de vacas flacas, nos vamos a gastar toda la plata, nos vamos a endeudar un poco más y eventualmente cuando caigan los precios del cobre vamos a tener los típicos problemas que tienen los países de América Latina. Okay. De hecho, fíjense, como soplan vientos de cola, como hay buenos precios del cobre, los políticos, la clase política se pone súper creativa respecto a cómo gastar esa plata. Nadie está hablando de cómo ahorrar para los años de vacas flacas que eventualmente van a venir en materia de precio del cobre. Antes de la elección de este fin de semana, la propuesta de la izquierda, de la presidenta del Senado, para em, eh, para ayudar a la sociedad chilena por la crisis económica, la renta básica universal, proponía, esto es lo que propuso Yarna Proboste, que mucha gente considera como una líder bastante razonable de izquierda, pero propuso que se aumentara el gasto en 3.600 millones de dólares mensuales, por unos 4 o 6 meses para dar una renta básica universal. Ahora, parte de eso después queda como gasto permanente, pero esta idea de que pues el país tiene un montón de plata para gastar y que se puede gastar los excedentes del cobre, va a quedar también plasmada en la Constitución y eso nos va a generar problemas sustanciales. Ahora, ¿por qué? Porque en América Latina nuestras democracias tienen altos niveles de desigualdad y eso significa que cuando decimos años de vacas gordas, en realidad son vacas gordas para algunos, pero mucha otra gente sigue viviendo en años de vacas flacas. La pandemia aumentó la desigualdad porque algunos mantuvieron sus empleos, de hecho ahorraron dinero, les fue mejor en bolsa,
a otros les fue sustancialmente peor, entonces la diferencia entre los que tienen y los que no tienen eh, ha incrementado. Y las sociedades desiguales son sociedades inestables. Tenemos que pensar en la desigualdad como países que son alcohólicos en recuperación, ¿no? Siempre tienen la desigualdad como una amenaza y es una condición permanente. Si no se hacen cargo de ello, eventualmente la desigualdad explota y genera estas crisis económicas. Y esa es la historia de América Latina y un contexto importante para entender lo que pasa en Chile. Es lo que pasó en Argentina en los 40, es lo que pasó en Cuba el año 58, drásticos cambios en el precio del azúcar, altos niveles de desigualdad, y una clase política incapaz de hacerse cargo de la realidad del momento, termina con la crisis, revolución, y bueno, Cuba sigue por el camino que todos conocemos. Es lo que pasó en Venezuela el año 88. Venezuela era la democracia más estable de América Latina, pero tenía altos niveles de desigualdad, dependía mucho del petróleo y tenía una clase empresarial y política crecientemente corrupta. Después tuvo el Caracazo y de ahí el país nunca más se pudo recuperar. Yo ahora enseño en la Universidad de Nueva York y enseño que Chile es la democracia más estable de América Latina, pero tiene altos niveles de desigualdad, depende mucho del cobre y tiene una clase política que la gente rechaza, que la gente no quiere. Pues entonces algunas condiciones son similares a las que tenía Venezuela. Chile, por cierto, tiene menos desigualdad que la que tenía Venezuela, menos pobreza y depende mucho menos del cobre que Venezuela dependía del petróleo, pero algunas características son parecidas. Bueno, en este contexto, además, tenemos que poner la pandemia, que aumentó la desigualdad, desnudó algunas realidades de la región, un porcentaje muy alto de la gente en el sector informal, por lo tanto, no hace sus contribuciones a las pensiones, no tiene salud pública, o al menos no del mismo tipo que el resto de la población, y esta informalidad golpea muy duramente y aumenta en momentos de crisis económica y de la pandemia. Y adicionalmente, la pandemia desnudó la poca confianza en que tienen las personas en las instituciones y la confianza interpersonal. En el caso de Chile es clarísimo que la poca confianza ha hecho más difícil la respuesta del gobierno a la crisis. La gente no le cree al gobierno, duda de lo que hacen las autoridades, duda de las élites, dan órdenes de cuarentena y la gente dice, no, pero los ricos no hacen cuarentena, se van en helicópteros a la playa, hacen fiestas, entonces nosotros tampoco vamos a respetar la cuarentena, nadie respeta la cuarentena y al final resulta mucho más difícil controlar la pandemia. Es lo que pasó también en Colombia, lo que pasó en Brasil, lo que pasó en Perú y por eso los países de América Latina tienen tantos problemas con la pandemia, porque no hay una confianza en las instituciones que permita a estas instituciones de gobierno implementar medidas que controlen mejor la pandemia. Otro elemento de contexto importante es la violencia. En Chile, con el estallido social, la violencia llegó para quedarse. La falta de legitimidad de las policías hace que la gente rechace a la policía, a Carabineros en el caso de Chile, y que por lo tanto Carabineros no pueda cumplir con su deber de garantizar el orden. Entonces hay desorden desde Plaza Italia, pero también hay saqueos, hay mayores niveles de delincuencia, mayores niveles de criminalidad, y eso hace que Chile cada día se parezca un poquito más a lo que es el resto de América Latina, que tiene altísimos niveles de delincuencia. América Latina tiene los niveles de homicidio más altos del mundo, y eso, pues, eventualmente estamos viendo algo de eso también en Chile. La violencia también hace que se deslegitime el proceso democrático. Lo que no puedes conseguir en las urnas, lo puedes conseguir con violencia, con saqueos, con ataque a las autoridades. Esto es súper importante porque el proceso democrático supone que las diferencias las dirimimos cuando votamos y una vez que votamos, pues se dirimen las diferencias y avanzamos en una dirección o avanzamos en la otra. Si esas diferencias no se dirimen en las elecciones, sino que pueden dirimirse en la calle todo el tiempo, entonces eso, mezclado con la violencia, hace que el país termine dando círculos y no pueda avanzar en alguna dirección. Último elemento de contexto, los chilenos quieren más derechos sociales. Las encuestas nos mostraban sistemáticamente que la gente quería más derechos sociales. El estallido social, si lo reducimos a una palabra, no era nueva constitución, era mejores pensiones. Entonces, la gente ahora convirtió a la nueva constitución en una píldora mágica para conseguir más derechos sociales. Y de hecho, los candidatos a la Convención Constitucional prometieron más derechos sociales. Ese era el centro de su promesa, una nueva constitución para tener más derechos. Era solo el capítulo de derechos.
Con la crisis económica, la demanda por más ayuda del Estado es todavía mayor y eso hace entonces que haya mucha presión sobre el gasto público. Y la gente en general cree que la nueva constitución es esa píldora mágica, esa magic pill que va a lograr que se distribuyan mejor los huevos de la gallina de los huevos de oro, em, pero pues en realidad es un poco más difícil lograr eso. De hecho, las encuestas nos mostraban que la principal razón para votar a prueba en octubre del año pasado era garantizar los derechos sociales en pensiones, salud y educación. O sea, el problema acá entonces es que decidimos votar la casa para construir una casa nueva porque en realidad nos interesaba remodelar la cocina. Y la pregunta que tenemos ahora es qué tipo de casa vamos a construir para tener la cocina que queríamos tener. Pero como ya votamos toda la casa y la Constitución del 80 en la práctica ya no está en vigencia, los otros elementos de la Constitución ahora también son tema de la Convención Constituyente y puede avanzar, puede redactar una Constitución en cualquier dirección. Entonces, el problema es que redactar la nueva constitución no es el mejor camino para mejorar las condiciones de vida de la gente. De hecho, al contrario, al redactar una nueva constitución generamos un proceso de incertidumbre que atenta contra la inversión. Los inversionistas, muchos de ellos extranjeros, pero también los nacionales, deciden aguantarse un poquito, esperar un poco antes de invertir en Chile porque quieren saber qué es lo que va a decir el nuevo texto de la Constitución. El problema adicional que yo planteo es que como la Constitución va a decir muchas cosas, va a ser un texto muy largo, va a ser un texto con muchas ambigüedades, este periodo de incertidumbre se va a extender un poco más allá de que se promulgue la nueva Constitución y por lo tanto los incentivos para un crecimiento rápido y sostenido, que es una condición necesaria, no suficiente, pero necesaria para em, mejorar la calidad de vida de las personas, va a hacer que se demore un poco en la estabilidad, las reglas claras que necesita tener el país. El proceso constituyente, siempre supimos que el diablo está en los detalles en el proceso constituyente. Y si miramos los detalles, hay muchos problemas de diseño del proceso constituyente. Voy a subrayar uno que ya veíamos hace bastante tiempo, pero que pues, se minimizó y que ahora se convierte en el principal problema. Y es que vamos a hacer la nueva constitución a la par de un proceso electoral. Entonces, en una sala van a estar redactando la nueva constitución y en la otra los candidatos presidenciales van a estar haciendo muchas promesas respecto a qué van a hacer en el país. Y las campañas son momentos de promesas excesivas. Los candidatos se exceden en promesas porque de eso se trata la campaña. Ahora, estas promesas excesivas, ese es el problema. En esta vuelta, muchas de ellas van a entrar a la nueva constitución, porque el candidato de derecha va a decir, pues prometo esto y lo otro, y los miembros de izquierda de la Convención Constitucional van a decir, bueno, pues si lo promete el candidato de derecha, metamos esto a la Constitución y que quede ahí como un derecho social garantizado. Entonces, la Constitución va a tener tantos derechos sociales que va a terminar haciendo, convirtiéndose, como digo, en este arbolito de Pascua. Eh, como la Convención Constituyente tenía tantos candidatos, al final primó con mucha fuerza el name recognition, ¿no? El reconocimiento de nombre, y muchas de las personas que entraron a la convención son algunos familiares de políticos conocidos, otros gente que ya fue candidato y algunos personajes públicamente conocidos que a lo mejor no tienen mucha experiencia política o no tienen mucha capacidad para redactar un nuevo texto, pero pues tenían bastante reconocimiento de nombre y eso les favoreció sustancialmente. Em, Sabíamos que la cifra repartidora de este sistema proporcional que se utilizó para elegir a los miembros de la Convención Constitucional favorecía a la primera mayoría. Y al final, Chile Vamos, que terminó siendo a nivel nacional la primera mayoría, pero no en todos los distritos, solo con un 20,6% de los votos, esa fue una de las grandes noticias de lo que ocurrió este fin de semana, que a la derecha le fue muy mal, igual logró el 23,9% de los escaños. Recibió un pequeño bono, pero su piso era tan bajo que no tiene suficientes escaños para ejercer lo que algunos esperaban pudiera ocurrir, que era una especie de control de daños o un poder de veto. Miremos el calendario que es muy complicado y que recién está empezando. O sea, si vamos a tener turbulencia en este vuelo, la mala noticia es que el vuelo está recién empezando. Entonces vamos a tener turbulencia por un tiempo más o menos largo en el país. En
en un mes vamos a tener la segunda vuelta de las elecciones a gobernadores, en 14 de las 16 regiones, creo, vamos a tener esta segunda vuelta, probablemente con participación relativamente baja, y eso significa que los grupos más organizados pueden ganar esta elección, así que no necesariamente va a ganar la persona que aparezca mejor en las encuestas, sino que va a ganar la persona que logre sacar más gente a votar. A fines de junio, ahora se dice comienzos de julio, empezará a trabajar la convención constituyente, a redactar la nueva constitución, pero el 18 de julio tenemos las primarias presidenciales y legislativas, probablemente solo presidenciales, si es que se llegan a hacer. La fecha para decidir eso es mañana, así que todavía no sabemos si habrá o no habrá primarias en ambas coaliciones. Em, el 21 de noviembre tenemos la elección presidencial y legislativa. El 19 de noviembre la segunda vuelta de la elección presidencial. Para febrero o marzo del 2022 se cumplen los 9 meses de plazo de la Convención Constitucional. El 11 de marzo asume el nuevo gobierno, por ahí por junio o julio se cumplen los 12 meses del plazo extendido que tendría la Convención Constitucional para redactar una nueva constitución, y si todo sale bien, idealmente por ahí por agosto tendríamos el plebiscito ratificatorio para la nueva constitución. Y finalmente, en septiembre, entraría en vigencia esta nueva constitución y desde mi perspectiva, ahí se judicializa todo y tendríamos un par de años de judicialización. Ahora, ¿qué esperábamos y qué pasó en el 15 de mayo? Después voy a tratar de explicar lo que yo creo que va a venir en los próximos meses en Chile. Esperábamos una participación un poco más alta, en torno al 50% de la población, que es más o menos lo que votan en elecciones presidenciales, pero tuvimos solo el 43%, más o menos lo mismo que en las elecciones municipales. O sea, la participación fue relativamente baja, los chilenos querían matar la constitución de Pinochet y por eso votaron un poco más en octubre, pero ahora la gente se quedó en su casa porque era invierno, porque había muchas listas, había muchas elecciones, se confundieron, no sabían por quién votar. Esperábamos que las listas de partido tuvieran un mejor desempeño, tuvieron un desempeño relativamente bueno, los independientes también, pero buena parte de los independientes ganaron en listas de independientes. O sea, cuando los independientes se organizaron como listas de partidos, les terminó yendo también mejor, porque pues, lograron sumar todos los votos de distintos independientes para que saliera al menos uno en varios distritos. Esperábamos que la derecha estuviera en torno al 35-40%, pero cayó a un 20%. Esto en buena medida es castigo al gobierno del presidente Piñera, pero, y lo que hemos estado viendo en algunos números que ya están disponibles, la gente también votó menos en lugares tradicionalmente de derecha. O sea, puedes haber aquí también un mensaje de que como la derecha se corrió hacia el centro, los votantes de derecha simplemente no salieron a votar o votaron bastante menos. Hay probablemente más de un 20% de los chilenos que son de derecha, pero estos o no salieron a votar o terminaron votando por otras alternativas como castigo a la derecha. La izquierda tradicional se mantuvo donde siempre ha estado. Las dos coaliciones de izquierda, la vieja Concertación, que ahora se llama Unidad Constituyente, y Apruebo Dignidad, que reúne al Partido Comunista con el Frente Amplio, alcanzaron 14,5 y 18,8% de los votos, o sea, más o menos un 32%, el tercio que tradicionalmente ha obtenido la derecha siempre. Se desplomó el centro. Hay solo 2 miembros del Partido Demócrata Cristiano en la Convención Constitucional. Al PDC le fue algo mejor en las elecciones a alcaldes y a gobernadores regionales, pero en la Convención Constitucional le fue muy, muy mal. La izquierda, con los representantes indígenas, que en su gran mayoría son muy de izquierda, sustancialmente de izquierda, tienen suficientes votos para tener mayoría. O sea, la izquierda va a poner a la presidenta, probablemente va a ser una mujer, de la Convención Constitucional y probablemente tiene suficientes votos para lograr los 2 tercios. Ningún partido, ninguna coalición tiene suficientes votos para los 2 tercios, pero si sumamos a las coaliciones de izquierda más los independientes de izquierda más los miembros de los representantes indígenas que son claramente de izquierda, tienen suficiente para lograr los 2 tercios. Porque la derecha solo tiene un 23% de la Convención Constitucional. Entonces va a haber una mayoría de izquierda.
Para muchos eso es un desastre. Desde mi perspectiva, esto ya era un desastre antes, porque como voy a mostrar ahora, los incentivos estaban dados para que todos los miembros de la convención le pusieran regalitos a este arbolito de Pascua, y por lo tanto el hecho de que no haya un tercio de derecha en realidad no me afecta mucho, o no va a afectar mucho, porque al final los legisladores de derecha, como lo hemos visto en el Congreso en los últimos meses, igual terminan votando por medidas populistas de izquierda. Por cierto, la derecha también fue duramente derrotada en las elecciones de gobernadores y alcaldes. Ok. La participación, como dije, fue sustancialmente más baja de lo que se esperaba. Eso es un punto importante porque al final este proceso suponía que le iba a dar una tremenda legitimidad a la nueva constitución. Es cierto que estamos en pandemia, es cierto que es invierno en buena parte de Chile, es cierto que había muchas elecciones, muchos candidatos, pero votamos en 2 días y se suponía que era una elección muy, muy importante. No fue tanta gente como esperábamos que fuera. Esto confirma que a los chilenos no les interesa mucho la nueva constitución, quieren derechos sociales y perciben que, dado que la constitución de Pinochet va a desaparecer, ellos van a poder tener estos derechos sociales a los que aspiran. Entonces, querían votar la casa que construyó Pinochet, el padre abusador que tuvo Chile, y ahora que votaron la casa están contentos y no están tan preocupados de quiénes o cómo se va a construir la casa nueva, porque creen que la casa nueva inevitablemente va a tener más derechos. O sea, los chilenos están pensando en el upside gain, están mirando el cielo y no se están fijando en el downside risk, en los riesgos o en el infierno, ¿no? Están mirando el cielo y no se dan cuenta que abajo también está el infierno si es que el proceso constituyente no nos lleva a un mejor lugar. Em, Predecir la composición de la constituyente era un guess game, o sea, había predicciones por todos lados y por eso un par de personas le apuntaron, pero en general no sabíamos muy bien cuánta gente iba a votar y no sabíamos muy bien qué tan fuerte iba a ser el castigo para la derecha. Votó poca gente, hubo un castigo muy fuerte para la derecha y al final más de los 2/3 de los miembros de la Convención Constituyente termina defendiendo ideas de izquierda. Las palabras que más se repiten en los programas de gobierno de los miembros de la Convención Constituyente son nuevo modelo de desarrollo, superar al neoliberalismo, feminismo, ecología, una sociedad de derechos. Yo postulo whatever that means, ¿no? ¿Qué significa una constitución feminista o qué significa una constitución ecológica? Eh, Uno de los temas más importantes en las campañas fue el fin de las AFPs, o sea, va a haber mucha presión para establecer un sistema de pensiones público, estatal, por eso que va a haber, creo yo, mucha presión para un cuarto retiro de los fondos durante la campaña presidencial de la segunda mitad del 2021. Porque por un lado, algunos dicen, bueno, como se van a acabar las AFP, prefiero quedarme yo con mi plata antes de que el Estado la empiece a administrar y pues la haga desaparecer o la distribuya entre todos para darle mejores pensiones a todos. O sea, prefiero tener yo mi plata y que el Estado me garantice una pensión, aunque siga siendo baja, al menos me quedo con la plata que ahora tengo en las AFPs. La presidencia de la nueva constitución va a estar en manos probablemente de una mujer y de una mujer de izquierda. Hay varias candidatas que ya están apareciendo, alguna de ellas podría ser Beatriz Sánchez o Patricia Politzer, una independiente, todavía no sabemos muy bien, pero probablemente va a ser una mujer y probablemente va a ser una mujer de izquierda. Pero el punto clave aquí es que los incentivos de los constituyentes, de los 155 constituyentes, está en firmar cheques que garanticen derechos sociales, si total después ellos no van a ser los que tienen que poner los fondos para pagar esos cheques, no van a ser ellos parte del gobierno que tenga que cumplir esos compromisos que adquieren los miembros de la Convención Constituyente. Como la gente quería más derechos sociales y como la campaña fue fundamentalmente sobre la expansión de derechos sociales, debiésemos ver mucho gasto público adicional en la nueva constitución. Eso era cierto incluso para los candidatos de derecha. Aquí pongo el ejemplo de Bernardo Fontaine, un empresario que fue de candidato de la derecha, de la coalición de derecha, en el distrito más seguro de la derecha, ganó, va a ser un constituyente, y Fernando Fontaine tenía una propuesta que era bastante razonable, y era garantizar a la gente el derecho a la seguridad pública. Esto es, si no hay seguridad pública en tu barrio, en tu condominio, tú puedes demandar al Estado
y el Poder Judicial, la Corte Suprema, puede forzar al gobierno a poner un retén en tu barrio. Entonces, esos derechos lo que hacen es producir más gasto público, porque va a haber más delincuencia, un montón de gente puede terminar demandando al Estado para esto si este derecho queda garantizado y por lo tanto el Poder Judicial va a determinar cuánto aumenta el gasto público cada año, algo que normalmente pasa en Colombia y en Brasil, y que, por lo tanto, va a forzar al gobierno a tratar de buscar los recursos para poder financiar ese aumento en el gasto público y vamos a tener estas reformas tributarias permanentes para tratar de generar más recursos para poder financiar ese mayor gasto público. Ok, siguiente punto. El mito de la constitución minimalista. Ustedes probablemente han escuchado mucha gente decir que si hay un requisito de mayoría de 2/3, se garantiza que la constitución va a ser minimalista. No sé de dónde se saca ese argumento porque no hay ninguna constitución en el mundo, ninguna, que sea más corta que la constitución que reemplazó. Todas las constituciones en el mundo son más largas que aquellas que reemplazan. Entonces Chile debiese ser más o menos igual a lo que ocurre en el resto del mundo y deberíamos producir una constitución más larga que aquella que se reemplaza. Además, normalmente estas supermayorías lo que logran, estos requisitos de supermayoría, lo que hacen es generar que los textos sean más largos, porque para lograr los 2/3 y para lograr el apoyo de los animalistas, metemos derechos animalistas en la Constitución. Para lograr el apoyo de los que quieren un Banco Central independiente, le metemos el Banco Central independiente a la Constitución, un Banco Central independiente y autónomo. Pero para lograr que los de izquierda voten a favor de eso, decimos que el Banco Central también va a tener que promover el full empleo. Entonces el Banco Central va a promover va a controlar la inflación, pero también va a promover el full empleo. Y ya que estamos, va a promover el desarrollo sustentable, el control de precios de las viviendas para que no suban mucho y le vamos a dar una serie de atribuciones, de poderes al Banco Central que va a terminar eh, judicializando al Banco Central, porque pues, esos poderes, esos mandatos que va a tener el Banco Central, algunos de ellos van a ser contradictorios. Algo parecido va a ocurrir con la propiedad minera, va a ser del Estado, como dice actualmente la Constitución, que se van a respetar los contratos ya firmados, pero probablemente la Constitución va a decir que se tiene que proteger el medio ambiente, que tienen que asegurarse que los derechos de agua vayan primero para el consumo humano y para la pequeña agricultura, y que hay que proteger a la Pachamama y a los pueblos originarios y a las comunidades locales y que haya desarrollo tecnológico también en las regiones, y todos esos mandatos terminan siendo contradictorios y hacen que el proceso se judicialice una vez que se promulga la nueva constitución. Entonces, los incentivos institucionales que tiene el proceso constituyente, a mi juicio, hacen que vayamos a terminar con una constitución bastante larga y contradictoria. No va a ser minimalista, va a ser de hecho maximalista y eso va a llevarnos a un proceso de judicialización posterior. Entonces, hay que mirar los incentivos individuales mucho más que las posiciones de los partidos, porque los miembros de la Convención Constituyente salen electos, aunque por lista, al final no se deben a los partidos. No hay órdenes de partidos acá, sino que cada quien se comporta de forma independiente. Después de todo, estas personas no pueden ser electas inmediatamente después para ningún cargo. Por lo tanto, el partido no tiene un elemento, no tiene una amenaza de castigo para inducir a mayor disciplina. Van a ser todos agentes libres, no van a ser militantes disciplinados de los partidos. Entonces, hay que mirar mucho las funciones de utilidad individuales. Y una de esas funciones es que todos los miembros de la convención van a querer dejar su huella en la Constitución. Idealmente todos quisieran dejar un artículo asociado a ellos mismos. em, y eso nos va a hacer terminar con una constitución muy larga. La constitución de Brasil, por ejemplo, tiene 70.000 palabras. Entonces se ponen muy creativos y entre las cosas que tenía en su momento la constitución de Brasil, ya la sacaron, establecía la tasa máxima de interés que se podía cobrar en el país. Pues si regulas esas cosas, al final terminas creando incentivos para que haya mercados paralelos, shadow markets, ¿no es cierto?, que no sean oficiales y que presten a tasas de interés más altas. Entonces, como
están estas funciones de utilidad individuales, tenemos que mirar ese comportamiento individual y cada constituyente va a querer probablemente tener su nombre asociado a algún derecho y vamos a tener un capítulo larguísimo de derechos que implica mayor gasto público. Hay ciertas reglas que constituyen amenazas no creíbles. Todos los que somos padres sabemos que uno no puede amenazar a los hijos con amenazas no creíbles porque si no pierde esa credibilidad. Pero hay ciertas amenazas en la Constitución que no son creíbles. Una de ellas es qué pasa si la Convención Constitucional incumple los reglamentos o incumple su periodo de trabajo. Si después de 12 meses la Constitución todavía no está redactada, va a haber un costo hundido. Entonces la convención va a decir, pues necesitamos 3 meses más a estos 12 porque no hemos terminado y como ya llevamos un año esperando la Constitución, vamos a tener que seguir esperando. Un poco lo que nos pasa cuando estamos esperando una mesa en un restaurante, ya muchos de ustedes se olvidaron de eso, o cuando estamos esperando el avión y se retrasa 15 minutos. Uno no se va a ir a la casa porque pues ya estuviste esperando un rato más o menos largo, así que vamos a seguir esperando y eso podría retrasar un poco más la conclusión del proceso constituyente. Ok, entonces, mi argumento central es que vamos a tener una constitución tipo árbol de Navidad, todos van a tener incentivos de dejar su huella y por lo tanto la nueva constitución va a tener muchos artículos. Mientras más extensa sea la constitución, más probable es que tenga contradicciones internas que deberán dirimirse después de que se termine el proceso constituyente. O sea, esto nos va a llevar un poco por el camino de lo que ha pasado en otros países de América Latina, particularmente Colombia y Brasil, en que las contradicciones de la Constitución generan un proceso largo de dirimir los diferendos constitucionales. Em, y finalmente, como va a ser una constitución garantista de derechos, le va a poner mucha presión fiscal al país porque el Poder Judicial va a forzar al gobierno a tener que aumentar los servicios públicos. Si hay un derecho a la vivienda, eso significa que toda la gente puede demandarle al Estado acceso a la vivienda y eso termina generando mayor demanda por servicios públicos. Luego tenemos el problema de agente principal. Nosotros somos los principales, los miembros de la Convención Constitucional son nuestros agentes, como todos tenemos que trabajar, tenemos familias, tenemos otras cosas que hacer, no le vamos a poder poner atención en todo el tiempo en lo que está haciendo la Convención Constitucional y eso significa que la Convención va a terminar haciendo algunas cosas que nosotros no sabemos y al final nos van a pasar un paquete, un texto largo de una nueva Constitución y vamos a tener que decidir si lo aprobamos o no lo aprobamos. Entonces esto es como cuando ustedes tienen un trabajador que les roba un poquito, pues al final si les hace bien el trabajo, aunque les roba un poquito, el costo de buscar otro trabajador que no les robe es relativamente alto, entonces ustedes aceptan que el trabajo final no sea perfecto o no sea lo que ustedes querían, porque pues, hay problemas para ejercer control sobre nuestras autoridades. Problema adicional, no tenemos un presidente popular que dirija el proceso, la popularidad del presidente Piñera es bastante baja y eso significa que el proceso, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países de América Latina, incluido Venezuela, pero también Colombia el 91, el proceso no va a estar dirigido por un presidente bastante popular. A su vez, el Congreso está de parranda. En los últimos meses, el Congreso chileno ha tomado decisiones y ha promulgado leyes que son bastante cuestionables, tanto por su constitucionalidad, que da lo mismo porque la Constitución del 80 para todos los efectos prácticos ya no rige. Entonces, parece un poco cuando la gente se divorcia. Cuando formalmente la Constitución todavía rige, pero cuando ustedes están a punto de divorciarse y les toca firmar los papeles en 2 meses más, igual ya actúan como si no estuvieran casados. Entonces pasa lo mismo con el Congreso. Dice, esta Constitución ya no rige para todos los efectos prácticos, así que nos podemos echar al bolsillo de la Constitución y tomar decisiones de gasto que técnicamente son inconstitucionales, pero da un poco lo mismo. Es lo que pasó con los retiros del 10%, que por cierto representan un costo fiscal altísimo, porque con cada retiro el Estado va a tener que entrar a cubrir ese dinero que ya no está ahí, porque la gente va a decir, necesito mejores pensiones, la Constitución va a decir, va a haber un sistema público de pensiones, entonces al final el Estado va a ser quien tenga que cubrir ese hoyo que está quedando con los retiros del 10%. La lógica del proceso constituyente también ha sido una de una élite corrupta
y el pueblo puro. Entonces, todo lo que sea anti-elite funciona relativamente bien en las elecciones y el pueblo puro pues quiere objetivos, quiere metas, quiere entrar a la tierra prometida y se supone que el proceso constituyente va a encontrar esa forma. Por eso la nueva constitución es una especie de píldora mágica. No sabemos cómo vamos a llegar ahí, pero si la nueva constitución dice que llegamos ahí, pues entonces llegaremos ahí. Ahora, ¿qué va a pasar? Y con esto voy terminando, entre enero de 2022 y agosto de 2022. Me salté una. ¿Qué va a pasar entre ahora y diciembre? Punto uno, vamos a tener una campaña presidencial paralela y por lo tanto muchas de las promesas de campaña de los candidatos van a entrar a la Constitución. Ese va a ser probablemente el principal desafío para el texto de la constituyente. Vamos a tener a un presidente saliente que compite por atención con proyectos de ley, a un Congreso saliente que compite por atención con sus propios proyectos, a una convención constitucional que compite por la atención de la gente con sus propias propuestas para la nueva constitución y a varios candidatos presidenciales que compiten por la atención de la gente con sus propuestas. Por lo tanto, vamos a tener mucha competencia de propuestas, de ideas, de derechos sociales en los próximos meses que van a aumentar sustancialmente el price tag, el costo de la nueva constitución. Después, entre enero del 2022 y agosto del 2022, vamos a tener una situación muy compleja, un presidente electo, un Congreso electo, que no van a poder hacer nada porque tienen que esperar hasta que se termine de redactar la Constitución. Entonces van a estar ahí sentados esperando. No pueden presentar proyectos de ley porque no saben si esos proyectos de ley van a ser factibles bajo el nuevo marco constitucional que se va a establecer. Entonces esto es más o menos como cuando ustedes se casan pero no se pueden ir a vivir todavía con su nueva pareja porque el cónyuge anterior todavía no se va de la casa. Entonces, el costo de tener un gobierno ya electo perdiendo su luna de miel va a ser relativamente alto porque cuando asuma el poder va a estar bastante ya agotado. Después, en la segunda mitad del 2022, probablemente agosto o incluso septiembre, deberíamos tener ese plebiscito de salida, que se debería convocar 30 o 60 días después de que se termine de redactar la nueva constitución. En ese plebiscito va a haber votación obligatoria, pero es imposible hacer un enforcement, es imposible de asegurarnos que haya votación obligatoria. ¿Qué haces si el 50% no va a votar? No puedes multar a la mitad del país. Entonces probablemente vamos a tener participación un poco más alta, pero no mucho más alta. No sabemos cuándo va a ser ese plebiscito porque primero tiene que estar redactada esa nueva constitución y se podría retrasar un poquitito más. Ahora, lo que yo creo que podría ocurrir es que como todos van a tener al menos un derecho en esa nueva constitución, la gente va a querer votar a favor, aun si saben que muchas otras cosas no se van a cumplir. Pero si existe la posibilidad de un sistema público de pensiones, dicen, bueno, votemos por la nueva constitución porque al final quiero eso. Pero es como comprar un paquete de cosas porque te interesa una sola cosa. La nueva constitución va a traer muchas otras cosas, además del sistema público de pensiones que la gente espera. ¿Y qué pasa a partir de agosto del 2022? Pues en mi juicio se judicializa todo porque va a ser una constitución larga, una constitución equeco, arbolito de Navidad, y eso va a generar las oportunidades para judicialización porque hay contradicciones en la constitución que tienen que ser definidas antes de que pueda haber inversión o precisamente cuando la constitución se empiece a poner en vigencia. Entonces hay una serie de downside risks, y aquí termino con este punto, que tenemos que tomar en cuenta. O sea, yo sé que hay mucho entusiasmo en Chile con el proceso constituyente, mucha gente tiene la esperanza de que finalmente lleguemos entre todos a un gran acuerdo, de que people can rise to the occasion, o sea, que los miembros de la convención constituyente puedan eh, hacer lo que tienen que hacer y ponerse de acuerdo para producir una buena constitución. Pero hay una serie de downside risks también que debemos tomar en cuenta. La gente tiene expectativas desmedidamente altas respecto a lo que puede hacer la constitución. Las expectativas de la gente es que la nueva constitución les va a dar mejores pensiones. Y cualquier persona que conoce un poco de esto sabe que esas mejores pensiones solo pueden venir cuando haya más contribuciones y cuando haya un sistema sustentable de pensiones, que es un desafío que tienen muchos otros países, no solo Chile. Los chilenos, como tienen altas expectativas, como queremos ser país OSD,
no premiamos algunas cosas que nos ponen por arriba de otros países de América Latina. Nadie le da crédito a Piñera porque Chile es el país de América Latina con más vacunados. La gente dice, pues si nosotros tenemos que compararnos con Finlandia, con Suecia, no con Brasil, por lo tanto, si Finlandia y Suecia o Estados Unidos tienen muchos vacunados, nosotros también deberíamos tenerlo, porque somos un país OECD. Entonces las expectativas están muy altas, estamos mirando el upside gain y no los riesgos hacia abajo. Es más, otro riesgo es que precisamente los altos precios del cobre nos pongan en una situación muy difícil, porque hay cierta holgura fiscal y la gente va a decir, bueno, como tenemos holgura fiscal, gastémonos la plata en mejorar las pensiones. Con estos precios del cobre, ¿podemos pagarle mejores pensiones a la gente hoy? La respuesta es sí, podemos, pero eventualmente los precios del cobre van a bajar y vamos a tener entonces un déficit fiscal grande para poder mantener ese tipo de pensiones y endeudamiento fiscal que nos va a llevar por el camino que han recorrido otros países de América Latina. Entonces, como la gente además cree que hay nulo efecto en subir los impuestos, que subir los impuestos tiene nulo efecto en la economía, la gente va a decir, pues sigamos subiéndole los impuestos a los más ricos, a las empresas, y eso hace, como decía Octavio Paz ya hace 40 años, el gran intelectual mexicano, hace que los estados de América Latina devengan en ogros filantrópicos, ¿no? Ogros porque son gigantes, enormes, consumen toda la economía y no dejan crecer al sector privado, pero filantrópicos porque quieren hacer el bien, crecen así porque quieren darle derechos sociales a las personas y al final terminan ahogando a la economía. Por ahí, creo yo, van los principales riesgos del proceso constituyente en el que Chile ya se adentró. Bueno, termino ahí y dejo un espacio para preguntas. Muchísimas gracias. Y gracias, Patricio. Espectacular presentación, como siempre. Bueno, ahí van llegando las preguntas poco a poco. Voy a intentar tomarlas todas y las hilando. Y yo creo que vamos a empezar por lo general. De todas maneras, recordarle a todos los participantes en nuestro evento que pueden enviar sus preguntas a través del botón de Q&A que tienen en sus pantallas. Por favor, a través del Q&A, no del chat. El botón de preguntas y respuestas. Por el chat puedo saltar las preguntas, puedo no verlas. Bueno, arranquemos con lo general. Evidentemente, tú mencionaste, digamos que inclusive en las elecciones de alcaldes y gobernadores, también a la derecha le fue mal. Lo que estamos viendo en este momento, lo que vimos el domingo, ¿qué implica para las elecciones de noviembre? ¿Cuál sería tu best guess en este momento? Entre otras cosas, una pregunta relacionada es si lo que vimos el domingo es un voto de pronto anti-establishment, un voto realmente como contra este gobierno per se, o realmente podemos estar viendo es un país que se va moviendo en lo político y de manera más estructural, más hacia la izquierda. Em, sí, gran pregunta. En las elecciones de noviembre va a votar más gente, porque en las elecciones presidenciales siempre tiende a votar un poco más de gente, por lo tanto debiésemos ver que hay más votantes de derecha que potencialmente pudieran salir a votar. Parte del problema, no obstante, es que hay un voto de rechazo muy importante al gobierno, un voto de castigo por la forma en que la gente percibe este gobierno ha manejado la pandemia, no por las vacunas, sino porque la gente percibe que el gobierno tenía plata, que el país tiene plata, o sea que hay muchos huevos de oro y que el gobierno los está escondiendo y no los quiere repartir. Entonces, por eso la gente castiga al gobierno y busca candidatos que prometan repartir estos huevos de oro que supuestamente la gallina está produciendo. Entonces me parece que va a haber oportunidades para la derecha en noviembre, pero y el riesgo de la derecha es este, ¿no? Si la derecha se sigue mimetizando con la izquierda, la gente va a preferir la copia y no al original. Entonces, mientras más a la izquierda se corra a la derecha, más fuerza le da a la propia derecha. Ahora, el problema para la derecha es que volver a la derecha tradicional es volver a una derecha pinochetista y la gente no quiere esa derecha pinochetista. Entonces la derecha tiene que encontrar una alternativa entre mimetizarse con la izquierda y la derecha pinochetista. Mientras no aparezca esa alternativa, entonces las probabilidades de que gane la izquierda en noviembre son bastante altas. La izquierda tiene sus propios problemas, pero tiene varios candidatos que potencialmente podrían ser muy competitivos en una segunda vuelta. Ahora,
para la segunda vuelta de diciembre del 2021, igual que lo que está pasando en Perú ahora, va a ganar el candidato que esté más cerca del centro, no va a ganar el candidato que esté más radicalizado. Todavía no sabemos quiénes son, pero si tú encuentras, o sea, un Lavín versus un Jadwe, probablemente le va a ir mejor a Lavín. Si en cambio tienes un Jadwe con un José Antonio Kast en ambos extremos, pues ahí no sabemos cuál de los dos va a ganar, pero va a ganar el que se corra más rápido hacia el centro antes de la segunda vuelta. Entonces, en la presidencial, como hay solo dos candidatos en la segunda vuelta, siempre termina ganando el que está más cerca del centro. Pero podrías tener una segunda vuelta con Pamela Giles versus Jadwe, porque va a haber varios candidatos y la votación va a estar muy fragmentada. Entonces podríamos tener el típico problema que tiene Francia muchas veces en sus elecciones, que termina con dos de izquierda o dos de derecha en la segunda vuelta. Eso también es perfectamente posible en Chile, porque como el discurso que han articulado los propios partidos políticos es que los partidos son malos y que los partidos no ayudan a la democracia, pues entonces hay mucha fuerza detrás de las candidaturas independientes. Y los partidos políticos son un poquitito, son en la casa, el partido político es como el equivalente del baño, o si quieren, del sistema de desagüe, ¿no? No es algo en lo que queremos pensar todo el tiempo o algo que nos inspira, no es como, hoy me encanta arreglar el desagüe o me encanta que mi casa tenga desagüe. Lo damos un poco como hecho, pero cuando las casas no lo tienen, cuando las casas no tienen sistema de desagüe o no tienen sistema de recolección de basura, pues el país es un desastre y no funciona, o la casa no funciona. Y eso es lo que pasa con los partidos políticos. Podemos decir, mira, el desagüe es hediondo, pero si no tienes desagüe o tener desagüe es mucho mejor que no tener desagüe en tu casa. Y me da la impresión de que ahora los chilenos dicen, no me gustan los partidos políticos, son como el desagüe y, y pues sin desagüe las casas no funcionan. Bueno, ya que nos metimos en el tema de las elecciones de noviembre, me voy a ir un poco por ahí. Hay varias preguntas sobre qué sucedería si gana la izquierda en la presidencia, qué opciones le das realmente a Pamela Giles o a Hadwe y qué pasaría además si queda entonces un presidente de izquierda y un Congreso mayoritariamente de izquierda. Es una de las preguntas. De hecho, preguntan puntualmente, muy relacionado, pues es lo mismo, que qué tanto chance le das verdaderamente al Partido Comunista llegando a la presidencia. Pues depende a quién enfrenta en segunda vuelta. O sea, creo que Jadwe tiene chances de llegar a la segunda vuelta, pero eso va a depender de nuevo de qué otras alternativas haya en la izquierda y de a quién enfrenta en segunda vuelta. Jadwe es como el equivalente de ahora de decir, mira, Brasil en el Mundial. Pues sí, va a ser uno de los candidatos a ganar el título, pero depende en qué grupo le toque jugar y con quién se encuentre en las siguientes vueltas. Entonces, hacer ahora una predicción sobre si el Partido Comunista puede ganar es imposible porque no sabemos quiénes son los rivales en primera vuelta o en segunda vuelta. Es un candidato formidable, sin duda, es lo mejor que ha tenido el Partido Comunista hasta ahora, pero no sabemos si es mejor que los otros candidatos porque no sabemos quiénes son esos otros candidatos. Oye, y ahí de hecho te hago una contrapregunta que se me acaba de ocurrir. Digamos, ¿tú qué crees que debería pasar de aquí a noviembre, según lo que acabas de mencionar, como para que la derecha tome fuerza? Es decir, queda poco tiempo, tuvieron este revés el domingo, como, digamos, desde el punto de vista general o específico, ¿qué debería pasar para que de pronto la derecha vuelva a tomar alguna fuerza y tenga más chances, ¿no? Bueno, lo que va a pasar es que quien quiera ser el candidato de derecha va a tener que hacer campaña contra Piñera. O sea, es inevitable que el candidato de derecha tiene que alejarse de un presidente impopular como Piñera. Por lo tanto, vamos a ver a la derecha alejándose de Piñera. Lo que no sabemos, y ahí está la gran duda, es si se va a alejar de Piñera buscando ir más a posiciones tradicionales de derecha, a lo Margaret Thatcher, que creo que podría ser un camino exitoso, o si se va a alejar tratando de mimetizarse un poco más con la izquierda. En ese caso, si pasa eso, probablemente la derecha va a llegar dividida a noviembre con un candidato oficialista de derecha más mimetizado hacia el centro y probablemente José Antonio Kast tratando de levantar una alternativa más de derecha tradicional que pudiera
tener ciertas posibilidades de ganar. Y si Kast llega a ganar a Lavín, digamos, si Lavín es el candidato de esta derecha mimetizada en el centro y Kast es el candidato de derecha, en una de esas Kast pasa a segunda vuelta y tendríamos una segunda vuelta, no sé, Kast versus Jadwe. Si eso ocurriera, tanto Kast como Jadwe deberían buscar rápidamente al votante moderado, porque el que llega más rápido a conquistar al votante moderado gana la elección de diciembre. Bueno, aquí veo coincidencialmente, lo que implica que hay una preocupación al respecto. Yo creo que hay como 5 preguntas sobre el mismo tema. Y es, ¿qué posibilidad ves de que la convención constituyente se auto